El 18 de marzo de 2024, un buzo de construcción apagó su equipo y llamó inmediatamente a la policía. Lo que acababa de encontrar a 35 pies bajo el agua de Florida Keys llevaba sumergido desde 1995. Un Mercedes 500 SL plateado. Y dentro, un secreto que conectaba Miami con Cuba, millones de dólares, y un hombre que sabía demasiado. Según los investigadores, alguien definitivamente quería que Alexander Petrov nunca fuera encontrado. Parte 1. El descubrimiento. Era una mañana de marzo como cualquier otra en Key Largo. La empresa constructora Atlantic Marine había ganado el contrato para expandir la marina del resort Paradise Keys. El buzo jefe, Marcus Thompson, un veterano con 20 años de experiencia, descendía para inspeccionar el fondo marino antes de comenzar los trabajos de excavación. A 35 pies de profundidad, la visibilidad era sorprendentemente buena ese día. Marcus revisaba su equipo cuando algo brillante captó su atención entre las formaciones de coral. No era natural, era metálico, plateado. Se acercó lentamente. Su corazón comenzó a latir más rápido cuando reconoció lo que estaba viendo. La estrella de 3 puntas de Mercedes-Benz, cubierta de algas pero inconfundible. Un coche completo, perfectamente posicionado en el fondo, como si alguien lo hubiera colocado allí con cuidado. Marcus tocó la superficie del vehículo. La pintura plateada aún era visible bajo las incrustaciones marinas. Nadó hacia la ventana del conductor, y entonces lo vio. Restos humanos, aún sujetos por el cinturón de seguridad, las manos sobre el volante, en una posición que sugería que el conductor estaba consciente cuando el coche se hundió. En la superficie, Marcus llamó inmediatamente a la policía. En menos de 2 horas, el área estaba acordonada. La unidad de buceo del sheriff del condado de Monroe, el FBI, y curiosamente, agentes federales que nadie identificó claramente, estaban en el lugar. Parte 2. ¿Quién era Alexander Petrov? Para entender este misterio, debemos viajar atrás en el tiempo. A 1995. A Miami, la ciudad del sol, el lujo y los secretos. Alexander Petrov llegó a Miami en 1991, justo después de la caída de la Unión Soviética. Tenía 37 años. Hablaba un inglés perfecto con un ligero acento ruso que las mujeres encontraban encantador. Y tenía algo que muchos inmigrantes rusos de esa época no tenían: dinero. Mucho dinero. Oficialmente, Alexander era un consultor de importación y exportación. Su empresa, Petrov International Trade, tenía oficinas en el distrito financiero de Brickell. Pero lo que realmente llamaba la atención de Alexander no era su trabajo, sino su estilo de vida. Vivía en un penthouse de $4 millones en Bal Harbour. Conducía 3 coches de lujo: el Mercedes 500 SL plateado, un Ferrari Testarossa rojo y un Bentley negro. Era miembro de los clubes más exclusivos de Miami Beach. Frecuentaba el club nocturno Liquid, donde era conocido por dejar propinas de $1,000. Su novia, Tatiana Volkov, 15 años menor que él, era modelo. Hermosa, misteriosa, y según los que la conocían, completamente enamorada de Alexander. Vivían juntos en el penthouse, organizaban fiestas donde asistían empresarios, políticos locales y personas de las que nadie preguntaba mucho sobre su pasado. Pero había algo que pocas personas sabían sobre Alexander. Algo que su secretaria, María González, descubrió por accidente en febrero de 1995. María había olvidado unos documentos en la oficina una noche y regresó cerca de las 10 de la noche. Vio luz en la oficina de Alexander. Cuando abrió la puerta, lo encontró quemando papeles en un bote de basura metálico. Su rostro estaba pálido, sudoroso,
En su escritorio había un teléfono satelital, algo muy inusual y costoso en 1995. María, le dijo con voz tensa, necesito que olvides que me viste aquí esta noche. Por tu bien, por el bien de tu familia. María salió de allí temblando. Nunca le contó a nadie sobre esa noche, hasta 2024, cuando el FBI la entrevistó sobre el descubrimiento del Mercedes. Hay otro detalle importante sobre Alexander. Cada 2 semanas, exactamente cada 2 semanas, desaparecía por 2 días. Tatiana le preguntaba a dónde iba. Él siempre respondía lo mismo. Negocios en las Bahamas, mi amor. Volveré con un regalo para ti. Y siempre volvía. Con joyas, con perfumes caros, con promesas de un futuro brillante juntos. Hasta el 15 de marzo de 1995. Parte 3. La última noche. El 15 de marzo de 1995 fue un miércoles. Miami estaba experimentando una ola de calor inusual para marzo. La temperatura había alcanzado los 89 grados Fahrenheit. Alexander se despertó tarde ese día, alrededor de las 11 de la mañana. Tatiana notó algo diferente en él. Estaba nervioso. Revisaba su reloj constantemente. Hizo 3 llamadas telefónicas desde su estudio privado, con la puerta cerrada. Tatiana intentó escuchar, pero solo pudo captar palabras sueltas en ruso. Esta noche, el último, no hay otra opción. A las 3 de la tarde, Alexander llamó a su abogado, Robert Chen. La conversación fue breve pero intensa. Le dio instrucciones específicas. Si algo le pasaba, Tatiana debía recibir todo. El penthouse, las cuentas bancarias que estaban a su nombre legal, todo. ¿Algo le va a pasar, señor Petrov?, preguntó Chen. Solo es una precaución, Robert. Un hombre de negocios siempre debe estar preparado. A las 7 de la tarde, Alexander se duchó. Se puso su traje Armani gris favorito, su reloj Rolex, y se perfumó con Creed Aventus. Besó a Tatiana en la frente. Voy a Liquid. Una reunión importante. Volveré antes de medianoche. ¿Quieres que te acompañe?, preguntó Tatiana. No, amor. Esta es una reunión de negocios. Aburrida. Quédate. Mira televisión. Te llamo en unas horas. Fueron las últimas palabras que Tatiana escuchó de él. A las 7:45 de la tarde, Alexander llegó a Liquid en su Mercedes 500 SL plateado. El valet parking, un joven llamado Carlos Méndez, recuerda perfectamente esa noche. El señor Petrov llegó solo, lo cual era raro. Normalmente venía con su novia o con amigos. Esa noche estaba solo, y cuando le entregué el ticket del ballet, noté que tenía las manos sudorosas. En Miami, con aire acondicionado en el coche, eso era extraño. Dentro del club, Alexander se reunió con 3 hombres. Nadie supo sus nombres. Se sentaron en una mesa VIP en la esquina más oscura del club. El mesero que los atendió, Jorge Ruiz, recordaba que los hombres hablaban en voz baja, muy baja. Alexander parecía tenso. Los otros 3 parecían enfadados. Uno de ellos, un tipo grande con un traje negro, golpeó la mesa 2 veces. Alexander levantó las manos, como diciendo, «Cálmate». Pero podía ver en su cara que estaba asustado. Relató Jorge a la policía en 1995. La reunión duró exactamente 47 minutos. A las 9:22 de la noche, según las cámaras de seguridad del club, Alexander salió solo. Los 3 hombres salieron 2 minutos después, en direcciones diferentes. Carlos, el valet, trajo el Mercedes. Alexander me dio una propina de $100. Me miró a los ojos y dijo, «Cuídate, chico. Este mundo es más peligroso de lo que parece». Pensé que estaba borracho, pero no olía a alcohol. Luego se fue. Las cámaras de tráfico captaron el Mercedes plateado dirigiéndose hacia el sur, hacia las Keys, a las 9:35 de la noche.
Esa fue la última vez que Alexander Petrov fue visto con vida. A las 11 de la noche, Tatiana empezó a preocuparse. Alexander siempre cumplía su palabra. Llamó a su celular. No hubo respuesta. Llamó a Liquid. Le dijeron que había salido hace más de una hora. A la 1 de la mañana, Tatiana llamó a la policía. Le dijeron que debía esperar 24 horas para reportar a un adulto como desaparecido. A las 8 de la mañana del 16 de marzo, Tatiana fue personalmente a la estación de policía de Miami Beach. Llorando, les mostró una foto de Alexander. Les dio la descripción del Mercedes. Les dijo que algo malo había pasado, que Alexander nunca la dejaría así, sin explicación. La policía tomó el reporte. Buscaron el coche. Revisaron hospitales, cárceles, aeropuertos. Nada. Alexander Petrov y su Mercedes 500 SL plateado habían desaparecido como fantasmas. Parte 4. La investigación de 1995. La desaparición de Alexander Petrov se convirtió rápidamente en un caso de alto perfil en Miami. No todos los días desaparece un millonario ruso en circunstancias tan misteriosas. El detective Mark Sullivan del Departamento de Policía de Miami-Dade fue asignado al caso. Sullivan era un veterano con 18 años de experiencia, conocido por su persistencia. Pero incluso él admitió años después que el caso Petrov era como perseguir humo. La investigación reveló cosas perturbadoras sobre la vida de Alexander. Primero, su empresa, Petrov International Trade, era prácticamente una fachada. Tenía muy pocos empleados reales. Los registros financieros mostraban transacciones extrañas, grandes cantidades de dinero entrando y saliendo sin explicación clara. Pero todo era técnicamente legal. Los contadores no encontraron nada que pudiera procesarse. Segundo, el FBI ya tenía un archivo sobre Alexander. No compartieron todos los detalles con la policía local, pero Sullivan pudo ver suficiente para entender que Alexander estaba bajo observación. Sospechaban que lavaba dinero para la mafia rusa, pero no tenían pruebas suficientes para arrestarlo. Tercero, y más inquietante, 3 semanas antes de su desaparición, Alexander había comprado 2 boletos de avión a las Islas Caimán, uno a su nombre, otro a nombre de Tatiana, para el 20 de marzo de 1995. También había vaciado parcialmente una de sus cuentas bancarias, $500,000 en efectivo, retirados en pequeñas cantidades durante febrero. Sullivan interrogó a Tatiana durante horas. Ella no sabía nada sobre los boletos a las Caimán. No sabía nada sobre el dinero en efectivo. Estaba devastada, confundida y, según Sullivan, genuinamente sorprendida por estas revelaciones. O era la mejor actriz que he visto en mi vida, o realmente no sabía nada sobre lo que Alexander estaba planeando, dijo Sullivan en 2024, cuando el coche fue encontrado. Los 3 hombres del club nunca fueron identificados. Las cámaras de seguridad mostraban sus caras, pero eran de baja calidad. El FBI tomó las imágenes, pero nunca compartió si habían identificado a alguien. El Mercedes fue reportado a nivel nacional. Se revisaron todos los puertos, aeropuertos privados, marinas. Nada. El coche había desaparecido completamente. Hubo una teoría, que Alexander había planeado su propia desaparición, que había escondido el coche en algún lugar, había tomado el dinero en efectivo y había huido a algún país sin extradición. Rusia, tal vez, o alguna isla del Caribe. Pero había problemas con esta teoría. Alexander dejó atrás millones en activos que no pudo llevarse. El penthouse, inversiones, cuentas que no podía acceder sin levantar sospechas. ¿Por qué dejar tanto atrás? Después de 6 meses de investigación intensiva, el caso se enfrió. Sullivan fue reasignado a otros casos. El archivo de Petrov
quedó abierto pero inactivo. Tatiana eventualmente regresó a Rusia en 1997, con el corazón roto y sin respuestas. Y durante 29 años, el misterio permaneció sin resolver. Hasta el 18 de marzo de 2024. Parte 5. La verdad emerge. Cuando el equipo de recuperación subió el Mercedes del fondo del mar, el estado del vehículo sorprendió a todos. A pesar de estar sumergido durante 29 años, el coche estaba en condiciones relativamente buenas. El agua salada había hecho su trabajo, pero la estructura era sólida. Los restos de Alexander Petrov fueron identificados mediante registros dentales. Estaba exactamente donde Marcus Thompson lo había visto, en el asiento del conductor, con el cinturón de seguridad puesto, las manos en el volante. El médico forense determinó que no había signos de trauma antes de la muerte. Alexander no fue golpeado ni herido antes de que el coche entrara al agua. Pero encontraron algo más. Los pulmones mostraban signos de que había inhalado agua. Alexander estaba vivo cuando el Mercedes se hundió. Intentó respirar. Luchó. Y murió ahogado, atrapado en su propio coche. El análisis del vehículo reveló detalles cruciales. El coche tenía daños en el techo y el capó, consistentes con haber sido empujado o lanzado desde una altura considerable. Los investigadores creen que el Mercedes fue empujado desde un puente o un barco, cayendo al agua con suficiente fuerza para aturdirlo. En el maletero encontraron una maleta Louis Vuitton vacía, pero los perros entrenados detectaron residuos de dinero en efectivo. La maleta había contenido una gran cantidad de billetes, y entonces encontraron lo más revelador: el sistema GPS del Mercedes, un lujo tecnológico en 1995. A pesar del daño del agua, los técnicos forenses lograron recuperar el último registro antes de que el sistema fuera apagado manualmente. La última ubicación registrada: 23.8 grados norte, 82.4 grados oeste, a 50 millas náuticas de la costa de Cuba. El FBI tomó control completo de la investigación en este punto. Según fuentes anónimas que hablaron con la prensa en 2024, la teoría oficial es esta: Alexander Petrov estaba lavando dinero para organizaciones criminales rusas que operaban en Miami en los años 90. Pero también estaba trabajando con el FBI como informante, proporcionando información sobre estas operaciones. Era un doble agente. La reunión en Liquid la noche del 15 de marzo fue una trampa. Los tres hombres descubrieron que Alexander estaba cooperando con las autoridades. Lo confrontaron. Él admitió todo, esperando que su conexión con el FBI lo protegiera. No fue así. Lo siguieron cuando salió del club. En algún punto en las Keys, probablemente cerca de Key Largo, donde el coche fue encontrado, lo interceptaron. Le exigieron el dinero que había retirado de las cuentas, los $500,000 que planeaba usar para comenzar una nueva vida con Tatiana. Alexander les dio el dinero, pero ellos sabían que no podían dejarlo ir. Sabía demasiado. Había visto demasiado. Lo obligaron a conducir hasta un punto específico cerca del agua. Allí, usando equipo pesado que nunca fue encontrado, empujaron el Mercedes, con Alexander dentro, al océano. Lo vieron hundirse y desaparecieron en la noche. El detective Sullivan, ahora retirado, habló con los medios en abril de 2024. Siempre supe que Alexander no había huido. Un hombre que ama a alguien como él, amaba a Tatiana, no la deja así, sin una palabra. Alguien lo silenció. Y ahora finalmente tenemos evidencia de eso. Tatiana Volkov, ahora de 60 años y viviendo en San Petersburgo, fue contactada por los medios. Lloró cuando supo la noticia.
Siempre supe que algo terrible había pasado. Alexander me prometió que volveríamos juntos. Él nunca rompía sus promesas. Ahora sé que intentó volver, pero alguien se lo impidió. Al menos ahora puedo darle un funeral apropiado. Al menos ahora sé la verdad. El caso sigue técnicamente abierto. Los 3 hombres del club nunca fueron identificados oficialmente. Probablemente nunca lo serán. Si siguen vivos, tienen ahora más de 70 años, y el FBI admite que después de 29 años, las posibilidades de encontrarlos son casi nulas. Pero para Tatiana, para la familia de Alexander que aún vive en Rusia, y para todos aquellos que se preguntaron durante décadas qué había pasado con el millonario ruso de Miami, al menos ahora hay una respuesta. El Mercedes 500 SL, plateado encontrado a 35 pies bajo el agua, no solo era un coche, era una tumba. Un testigo silencioso de una traición, de ambición, de secretos que algunos estaban dispuestos a matar para proteger. Y nos recuerda que en ciudades como Miami, donde el lujo y el peligro bailan juntos bajo el sol, algunos secretos están destinados a permanecer en las profundidades, hasta que alguien, por accidente o destino, los trae de vuelta a la luz.